gracias por lo que tú harás, por lo que tú estás haciendo en estos días preciosos proclamados en el mundo entero, Señor. Gracias, Señor, por los tiempos hermosos de que muchos han salido en familia, otros están en casa, gozando tal vez de descanso, pero ante todo recordando, Señor, lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Este día de hoy declaramos, Señor, que tu palabra toma cabida, toma posesión en nuestro corazón. Y podemos declarar, Señor, esta preciosa palabra. Ayúdanos. Y sobre todo trae tu espíritu para que abra ese entendimiento espiritual, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales sean abiertos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Romanos capítulo 10. Vaya conmigo. Todo es posible para el que cree. La única razón bíblica para fracasar en todo aspecto es la incredulidad. Es la única razón bíblica para el fracaso, se llama incredulidad. La fe es la habilidad dada a todo creyente para creer en lo que no es razonable. Eso es, viene la fe, es la sustancia. La fe es la semilla que cae en nuestro corazón y Dios la deposite cuando hay un nuevo nacimiento para poder creer hoy en lo que no es razonable. Por eso es aún todo es posible. Podríamos llamar al que cree aún cosas imposibles. Verá, Romanos capítulo 10, del 1 en adelante dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Qué interesante. ¿Usted ora así? ¿Por Israel? Nuestra oración también debe ser por esto, por Israel, que sea para salvación. Porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia es por la ley. La justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿O cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Pues está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente:
Fui hallado de los que me buscaban, me manifesté a los que me preguntaban, no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué lectura tan hermosa, amén. Vamos a ver entonces el creer en Dios. ¿Cómo creemos en Dios? Primeramente, vamos a hablar primero, por las obras. El salmista dice en el Salmo 139, 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No necesitamos ir tan lejos para reconocer las obras de Dios. O mirémonos a nosotros. Nuestro cuerpo es una maravillosa creación. Somos creados. ¿Por qué creemos en Dios? Por sus obras. Dios es el diseñador infinito. Él nos creó, te creó a ti. Nos creó con razón, con mente. Ahora, la Biblia también nos dice que si nosotros creemos, también no solamente está el creer en su existencia, es necesario creerle a Dios. Algo muy importante. En Santiago 2:19 dice, ¿tú crees en Dios? ¿Que Dios es uno? Sí, bien haces en creer que Dios es uno, porque los demonios también creen y tiemblan. Pero otra cosa es creerle a Dios. ¿Qué es creerle a Dios? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la sustancia o la semilla, si lo podemos ver así, que da una potencia para que nosotros podamos creer. Es importante, hermanos, que esa fe es la que nos da la habilidad para creer en lo que no es razonable. Es importante que usted tenga en cuenta eso. Ahora, es necesario también creer que Dios se reveló en el mundo como una persona real y tangible. Nuestro Padre Celestial anhela hacer algo más que revelarse por medio de cosas creadas y de otras cosas. Él necesita también revelar su poder a cada uno de nosotros. Colosenses 1:15 dice, Cristo y la imagen de Dios invisible. Dios trae y revela al mundo, se revela como una persona real y tangible. Ahora, creemos también, o segundo aspecto, creer en Dios comienza con tener primero una experiencia personal con Él, con el único Dios, ¿a través de quién? De Jesucristo. Entonces, Jesús se hizo carne, pero es importante nosotros que entendamos y podamos tener esa revelación de parte del Señor. Ahora, Él es el Hijo de Dios. Necesitamos entender esa revelación a nuestras vidas. Y tercero, creerle a Dios es salirme de este plan material al sobrenatural y recibir la palabra revelada a mi vida. ¿Qué hizo? Y vemos la fe de Abraham en Génesis 15, 5 y 6. Génesis 15, 5 y 6. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué pasó con Abraham? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué tremendo. Creyó. Y el Señor le dijo, pero bueno, si vemos un poquito ¿cómo se dice? Más el contenido de esto, él no podía tener hijos, pero le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero una persona le está diciendo a Dios, una persona que no puede tener hijos, así será tu descendencia, como las estrellas. Pero él lo creyó. Él lo creyó. En Gálatas afirma algo más que dice, así, Gálatas 3, 6, 9. Gálatas 3, 6, 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado con justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos los que son los hijos de Abraham, y la escritura, proveyendo que Dios
que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que todos los de la fe son bendecidos, como fue bendecido Abraham. Qué tremendo. Ahora, la fe también, por la fe es perfeccionada las obras. Hay algo que debemos de entender en nosotros. Dice la palabra, que con nuestra boca confesamos para salvación. El afirmar con nuestra boca que creemos, actuamos. Cuando viene la palabra sobre nosotros, mis hermanos, empieza a generarse algo que es sobrenatural en cada una de nuestras vidas. Muchas partes en la Biblia dice que el creer a Dios es confesarlo. Vamos a Juan 12, 35 al 48. Juan 12, 35 al 48. Creer en Dios es confesarlo. O sea, no es decir, yo creo. ¿Qué crees? Es confesarlo, porque tus palabras traen bendición. Y por medio de tu palabra dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, serás salvo. Y en el 13 dice, porque aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Ahora, pero vamos a Juan 12, 35, 48. Me parece muy bonita esta lectura. Y Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Por tanto, que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasó? No creían en él. Lo vieron, lo palparon, lo sintieron. Como se dice, en sus narices fue hecho y no creían en él. Pero lea el 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo, cegó los ojos de ellos, endureció sus corazones, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio la gloria y habló cerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre no me envió, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que ha de decir y de lo que he de hablar. Y sé que el mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha hecho. ¿Qué ha pasado entonces con el creer de cada uno de los cristianos? La misma palabra lo dice. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 21. Leamos primero el 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿A quién le está hablando aquí en esta carta? ¿A quién? A la iglesia.
a los creyentes, ¿cierto? Le está hablando a los creyentes. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias porque su corazón, sino se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Pensando en esto, bueno, déjenlo ahí en Romanos 1, no he terminado, Romanos 1, 21. Pero vaya conmigo un momentico ahí adelantico a 2 Corintios 3, 14 y 16. Téngalo ahí porque es que necesito volver otra vez a Romanos capítulo 1. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que de modo que hasta el día de hoy tienen puesto en sí el velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, el velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Vamos entendiendo en creer. Entonces, hay un aspecto importante. Dice que la mente de ellos se embotó, se llenó de cosas. ¿Por qué? Por razonamientos. Volvemos al primer versículo. Sino se envolvieron en su razonamiento. Llenó de razonamientos. Volvamos a Romanos 1:22. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, cuadrúpede, de reptil. Por lo cual Dios también les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito en todos los siglos. Amén. Y el 26 en adelante es triste. Mire, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza, y de igual modo también en los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente ¿qué? Reprobada, para hacer cosas que no convienen. ¿Qué pasó aquí? Dios les entregó a una mente reprobada. Entonces, haciendo un examen de nivel de conciencia, hay varios aspectos de niveles en la mente, en la conciencia. La mente está de la siguiente forma. La mente siempre está alerta a movimientos, a olores, a recuerdos. Pero la mente también puede ser de un nivel de alerta a un nivel de somnolencia, donde pongo, ¿cómo se dice? Bypass. Voy a estar relajado, somnolento. Pero ese nivel de somnolencia se puede pasar a un nivel de confusión y letargo. Letargo, la Biblia habla de letargo. Del letargo, la mente pasa al estupor. Del estupor al sopor. Y de ahí se pasa al coma superficial, coma profundo y muerte cerebral. Estudiándolo científicamente. O sea, mire lo que hizo Dios. Primero Dios dice, se envanecieron en sus razonamientos, llenaron su mente de conceptos, de razones. Y Dios dice en el 28, les entregó una mente reprobada. Y vaya conmigo a un versículo para aclararlo un poquito más acerca de este concepto del letargo. Primero, ¿qué es el letargo espiritual? Hablemos del letargo, antes de pasar al espíritu de estupor. Estupor. El letargo produce conformismo, acomodamiento, indiferencia, poco deseo de crecer, según Hebreos 5:11. Hebreos 5:11 dice, son tardos para oír. Pero Dios no quiere eso.
Pero también dentro del letargo está, también dice, y en Corintios 2:14 dice, el hombre natural, o sea, el incrédulo, no percibe las cosas espirituales porque hay letargo. ¿Qué es no percibir? Carece de la capacidad para entender lo revelado por Dios. Aunque, conociendo a Dios, no tiene esa capacidad para entender lo que Dios quiere revelarle, porque es incrédulo. Y dentro de la iglesia de Dios, en los últimos tiempos, se está levantando la incredulidad. Espíritu de letargo. Ahora, el letargo también es caer en un sueño profundo. Eso es letargo, caer en un sueño. Y la Biblia nos habla mucho. Y la Biblia nos dice, despiértate, tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Despiértate. El letargo espiritual, hermanos, se llega por el conformismo, un acomodamiento. Estoy bien. Sí, estoy bien. Ahora, por lo general, entonces el letargo son personas que obviamente están en ese estado de inactividad. Sin embargo, hay muchos dormidos espiritualmente. Quizás se encuentran demasiado activos, pero no solo en asuntos espirituales. Llevan ritmos frenéticos, totalmente en el día corren para allá, para acá, buscando cosas. Pero eso también puede ser llamado letargo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4, dice, estas son características de los últimos tiempos. Sabiendo primero esto, 2 de Pedro 3, 3 y 4, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, llamando espíritu de letargo. ¿Cómo es posible que sabiendo que estamos en los últimos tiempos, digan, no, estamos bien, como nuestros padres que estuvieron durmiendo? Lucas también nos habla, Lucas 21, 34 a 36, hablando de los últimos tiempos. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez o los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como lazo vendrá entre los que habitan la faz de la tierra. Velad. Lo contrario de letargo. Velad. Pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Tremendo. Hechos 28, 26 al 27. Voy a leerle la versión internacional. Pero usted vaya conmigo, ahí lo puede parafrasear. Hechos 28, 26 y 27. Ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos, se les han cerrado sus ojos. De lo contrario, verían con sus ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Entonces vamos entendiendo. Viene algo tremendo, o sea, sobre las mentes que habla allí en el libro de Romanos. Las mentes separadas de Dios. Hablemos entonces del espíritu de estupor, Romanos 11:8. Como está escrito, Romanos 11:8. Como les dijo, mire, Dios les dio. ¿Quién les dio? Dios les dio espíritu de estupor. Para que los ojos con los que no ven y oídos con los que no oigan. Entonces, ¿qué es el espíritu de estupor? Es un velo sobre los ojos y sobre los oídos espirituales. Buscando el significado de estupor en mucho que hablar.
Estupor puede ser inseguro, atónito, confundido. Pero lo que más me gustó es el significado, o más bien, de dónde viene la palabra estupor. Viene de un latín, del latín estupeo, que significa estúpido. Entonces, ¿qué es el estupor? Una palabra es fácil. Y muchas veces hemos caído, cuando cometemos alguna estupidez. Ah, tan tonto, tan estúpido. Lo decimos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están cubiertos y nuestros oídos espirituales están cerrados. En 3 ocasiones, la Biblia registra que Dios envió a la tierra, bueno, y en el tercero, en este caso, enviará a la tierra espíritu de estupor. Es decir, de abatimiento, de insensibilidad, para que no le crean a Dios. La paciencia de Dios se agota hasta el punto que de su trono viene la decisión de entontecer, no digo la otra palabra, usted la piensa, al hombre para que no crea la verdad. ¿Por qué? Porque el mismo hombre decidió volverse insensible, incrédulo. Dice, aunque conocieron a Dios, no estimaron a Dios. Aunque le conocieron, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Y eso me hace pensar, oh Señor, tremendo. Entonces, porque no estimaron a Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Volvemos a Romanos. Vuelva conmigo a Romanos. En el versículo, quedamos en el versículo 27. Nada más adelante. El 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Características de los hombres de los últimos tiempos. Pero ¿a quién está hablando Dios? A la iglesia. Tremendo. Ahora, en esta hablan 3 aspectos, en 3 pasajes, digamos así la palabra. La primera ocurre en los días de Isaías. Habla de Isaías. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6, el 9 y el 10. Después de haberle hablado a Isaías y de ver ese llamamiento tan impresionante que le hizo al profeta Isaías, cuando le dice, después de que muere el que no deja ver la gloria de Dios, y cuando él empieza a ver la gloria de Dios, dice, bueno, cuando Dios llama al profeta al ministerio, le muestra su gloria. E Isaías se ofrece para ser enviado. El Señor le dice, ande y di a este pueblo. Oíd bien y no entendáis. Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. O sea, Isaías es enviado a un pueblo que no entendería, tremendo, ni oiría, ni vería, tremendo. Y lo hace por decisión de Dios, envía a un pueblo como tal. Bueno, ese es el espíritu de estupor. Que ojos que no ven, aunque tienen ojos, no ven, aunque tienen oídos, no entienden. La segunda ocurre con el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, estando en la tierra. En San Juan, capítulo 2. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, delante de ellos no creían en él para que se cumpliese lo que el profeta Isaías había dicho, lo que leímos. Cegó los ojos de ellos y enderezó su corazón. El Señor entró también en esta situación tan grave como la que fue hallada o lo que leyó Isaías en su tiempo.
Y la tercera, del espíritu de estupor, ocurrirá en los días del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12. La Biblia dice que este se manifestará con poder, gran poder, y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder. ¿Quién los envía? Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¡Wow! Ahí viene. Y aún los escogidos, ¿qué? Serán engañados. A fin de que sean condenados todos los que creyeron los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Estos tres casos es que ha llegado tanto, digamos, palabra común, el colmo, que Dios ya no puede tolerar. Como en los tiempos de Isaías, en el mismo Señor Jesucristo. En los tiempos de Isaías, entonces Dios entregó este pueblo a los babilonios y sufrieron muchísimo, tuvieron mucho dolor. Cuando dice que el Señor estaba, aún ellos no creyeron. En Mateo 11:17 hay como algo tremendo. Tocamos flauta y no bailaste. Os endechamos y no lamentaste. O sea, era Dios usando, están ahí, pero están como embotados. ¿Cómo se dirían? Con espíritu de estupor, estúpidos. Tremendo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros combatir esto? ¿Cómo podemos combatirlo? Y cómo si a nuestro alrededor viene el letargo y el estupor, que vienen a contradecir, podríamos decir, a lo que vamos, a creer en Él. ¿Cómo combatimos? Combatir todo esto, como lo hizo Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Un estudio aquí rápido. Se puso delante de Dios en oración e intercesión por la necesidad que sus ojos vieron. Estamos viendo, hermanos, yo veo espíritu de estupor en la iglesia. No digo en esta, en muchos alrededor. Veo letargo, sueño, adormecimiento. No hay visión. El letargo es algo que corta la visión. Eso hace el letargo. Personas visionarias las he visto entrar en letargo. Durmiendo. Qué tremendo, hermanos, ver cómo personas que Dios ha utilizado por muchos años. Hace unos días atrás leíamos cómo públicamente se despidió. Ya no quiero ser más evangélico. Ya no quiero ser más eso. Y en un sermón larguísimo, dice, Dios, una persona tan utilizada, entró en letargo, entró en estupor. Viendo la gloria de Dios, obrando milagros, siendo Él testigo del poder de Dios. Así que, hermanos, son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos. Ahora, ¿qué hizo Nehemías? ¿Cómo combatir esto? Dice la palabra entonces, en Nehemías 1, del 4 al 11, usted puede leerlo más despacio. Oró, intercedió, dijo, sí, yo y mi casa hemos pecado. Confesó el pecado, no dijo, ellos han pecado. No, yo y mi casa hemos pecado. Tuvo la visión de reedificar el muro. Se afirmó en esa visión. Observó los muros, observó alrededor los miembros. Cómo estaban derribados, desalentados, desanimados. Sus puertas estaban quemadas, consumidas en fuego. Reconoció que por sí mismo no podía hacer a la obra. Él necesitaba un equipo. Reconoció su estado actual, cómo estaba. Y Nehemías, el capítulo 2, 18, reta a levantarse, edificar y fortalecerse para bien. Ha entrado, hermanos, en conflicto muchas personas en su
parte de creer. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Si con tu boca confesares, ¿qué hace el letargo y el estupor? Cierra la boca. Porque hay aborrecimiento. Porque hay estupor. ¿Qué hace esto? Y vamos a ver por último los enemigos rápidamente de la fe. Y los enemigos, a pesar de esto que es enviado, vienen y que batallamos todos los días. Son tres. El primero, la incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros corazón malo, incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. La incredulidad, hermanos, es un espíritu malo que es utilizado, que utiliza la razón para llevarnos a rechazar y a oponernos a Dios. Cuando Dios quiere tratar con nosotros en muchos aspectos, en un trato especial de parte de Dios, siempre el trato de Dios, entienda, duele. El trato de Dios duele. Y a veces nos oponemos a ese dolor. Entonces viene muchas veces la incredulidad cuando digo, no, Señor, yo no me merezco esto. No, pero ¿cómo me haces pasar por esta prueba o este sufrimiento? Entonces viene la incredulidad. Hermanos, aún desde los púlpitos, desde los lugares de predicación, se fortalece la incredulidad. ¿Cómo? Con el conformismo, la religiosidad y entre estos, estupor y letargo. Estamos bien, estamos bendecidos. Es hecho, somos bendecidos, estamos bendecidos, hermanos. Pero viene con un espíritu religioso. ¿Saben, hermanos? ¿Cómo es posible que se predique? Ya tú no necesitas ayunar. Ya, todo, ¿para qué el ayuno? Eso es del pasado. ¿Para qué orar? ¿Para qué te levantas temprano a buscar al Señor? No, estamos bien. Y estamos rodeados de un mundo hostil hacia Dios. Y se alimenta mal la incredulidad en estos días, hermano. Estamos lidiando aquí, dice, con una incredulidad educada. Esto significa que nos dan la habilidad para razonar, para intentar suplantar al hombre espiritual. Y vienen los argumentos científicos, filosóficos, psicológicos. Razonamiento. Cuando entra la razón, es algo increíble, hermanos, cómo se pierde la fe, que es uno de los enemigos de la fe. Ahora, los hechos. Entonces, la única razón bíblica para fracasar, es la incredulidad. La Biblia dice, todo aquel que cree, ¿qué es? Todo es posible para el que cree. Si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Otro hecho entonces que nos separa, otro enemigo de la fe son los hechos. Hechos. O sea, la realidad. Entonces, cuando la revelación quiere venir, entonces sacamos hechos. Señor, pero es que esto no puede ser, porque mira aquí, y sacamos razonamientos. Ahora, cuando se dice que, él dice, Hebreos 13:8, él dice, es la verdad y en esto se cumplirá a pesar de las circunstancias o lo que digan los teólogos, los doctores o hasta el mismo diablo. Dios existe en un ámbito de la verdad. Su nombre es el gran yo soy. El yo soy. Otro enemigo, entonces, la verdad es el nivel más alto de la realidad, la razón. Ahora, por fe entendemos haber sido constituido el universo, por haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos. Nótese que está primero la fe y luego el entendimiento. Creerle a Dios con la razón no tiene sentido. Con nuestra razón natural no podemos entender muchas cosas.
Porque esto, hermanos, opaca la fe cuando queremos razonar. Ahora, cuando se habla que la razón como enemiga a la fe, a lo sobrenatural, es entender el punto de vista que la razón o el intelecto tienen un lugar importante en nuestras vidas, que debemos usarlo, obviamente, en este mundo físico para tomar decisiones naturales, ¿no? Yo no puedo decir, yo no, si me obligan a algo que no tiene razón, pues no lo voy a hacer, obvio. Pero en el mundo sobrenatural, la razón opaca. Porque a veces, hermanos, pensamos, pero ¿cómo Dios podrá hacer ese milagro? Imposible. Si el médico dijo se va a morir en 10 días, le quedan días, le quedan horas. ¿Qué diría la razón? Lo que el médico me está diciendo. Pero la fe actúa, hermanos. Y empieza entonces, esa es la fe, la habilidad dada por Dios a todo creyente para creer lo que no es razonable. Muy bonito. La razón nunca deja trabajar la fe. Cuando la razón comienza a funcionar, nos aparta de la fe. ¿Cómo es posible, en ejemplos así rápidamente, Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Quiénes eran? Los 3 amigos de Daniel. Fueron echados al fuego y no se quemaron. Ni su ropa olía a humo. Ni los lazos con que fueron amarrados no se quemaron. ¿Qué razonamiento entra ahí? O lo que hablábamos, como Abraham, un hombre que no podía tener hijos, tuvo una descendencia en su vejez. Necesitamos entender, hermanos, que la fe necesita actuar hoy. Hoy en día necesitamos entender. La fe es la sustancia para creer. ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted cree que Dios puede hacer cosas imposibles? Bueno, para lo que decimos que es imposible, ¿no? Necesitamos entender esto, hermano. ¿Cómo poder movernos sin fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Señor, por la palabra y por lo que nos enseña, Señor. Queremos que, Padre, se mueva en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser. Tu palabra, Señor, palabras de vida eterna. Que podamos confesarlas, Señor. Que podamos entenderlas, que podamos declararlas, Señor. Que podamos producir, Señor, aún en la atmósfera natural, lo sobrenatural, Señor. Que podamos traer el reino tuyo a la tierra, Señor, declarado en un lugar, en un sitio específico. Que rompamos, Señor, aún en el espacio, el tiempo, Señor. Declarando una palabra de vida, declarando una palabra, Señor, aún de provisión, Señor. Una palabra que, Señor, conmueva los cielos y la tierra. Gracias, Señor, porque todo es posible para el que cree. Y creemos, Señor, que hoy tu palabra actúa, Señor, en muchas vidas que te conocerán y entenderán. Y nacerá la luz, Señor, sobre ellos. Padre, oramos, Señor, por aquellos también que posiblemente, Señor, por mucha información, por mucho razonamiento, han entrado en espíritu de, Señor, de estupor. Han entrado en letargo, Señor, que no quieren avanzar, que su visión se acortó, que su visión se frenó, que su visión está estancada, Señor. Declaramos, Señor, vida para ellos. Padre, que se han liberado sus ojos, se han abierto, Señor. Se han abierto sus ojos, sus oídos espirituales, su entendimiento espiritual. Se han desatado, Señor, de lo que tienen y viene a su vida, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Señor, declaramos, Señor, palabra de vida sobre ellos, Señor. Tú deseas sanar la tierra, Señor. Tú deseas traer, Señor, al corazón. Tú deseas, Señor, abrir el corazón de la humanidad, de la iglesia, Señor, para que entiendan y crean. Y hoy declaramos, Señor, que tú traes, como tu palabra dice, Señor, en Isaías 11, el Espíritu de Dios, Señor,
Un espíritu nuevo, un espíritu de paz, Señor. Un espíritu de consejo, de dominio propio, Señor. Un espíritu que, Señor, abre los oídos espirituales, abre los ojos espirituales de las personas, Señor. Padre, declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, todo espíritu de estupor, Señor, que viene a la iglesia, Señor. Y se posa, Señor, y adormece también, Señor, con letargo. Y trae, Señor, problemas, dificultades, Señor, que no deja movilizar, Señor, que lleva hasta una muerte, Señor, espiritual. Trae, Señor, tu paz, Señor, y trae ante todo una revelación, Señor, una palabra de revelación, Señor. Que se mueva la fe, nos movemos en fe, Señor. Esta iglesia se ha movido en fe, cada uno de los integrantes, Señor, se ha movido en fe y hemos visto tu gloria y hemos sentido tu presencia, Señor. Y hemos sentido cómo tú actúas, Señor, para que vayamos adelante en conquista, Señor, para ver familias sanas y fuertes en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia, en el nombre precioso de Jesús. Póngase en pie un momentico, hermano. Levante sus brazos al cielo en libertad. Levántelos, hermano. Levántelos. Permita que el Señor abra su vida. Que toda cosa que quiere vendar sus ojos, sus oídos, que quiera traer situaciones difíciles, dígale, Señor, en ti, Señor, soy libre, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, queremos entender, Padre, lo que tu palabra nos dice, Señor. Y actuar bajo lo que la palabra nos dice, Señor. Hay buenas nuevas. Tú traes buenas nuevas, Señor, a nuestro corazón, Señor. Y haces que de nuestro corazón nazca, Señor, la luz. Y se abran nuestros ojos, Señor, para entender. Queremos que repose sobre nosotros ese espíritu, Señor, de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Y nos haga entender diligentemente el temor de Jehová. Gracias, Señor, por lo que traes a nuestra vida. Señor, que sean nuestros labios que confiesen para salvación. Que sean nuestros labios, Señor, que confiesen y que crean y que levanten una palabra, Señor, de empoderamiento, de afianzarnos en ti, en tu palabra y en lo que tú traes para nosotros, en el nombre de Jesús. Que se rompa, Señor, toda tradición, que se rompa todo legalismo, que se rompa toda religiosidad, que se rompa toda super espiritualidad, que se rompa, Señor, toda cosa que ata, Señor, y no permite andar en libertad, en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que están, Señor, a través de la emisora, a través de la internet, que nos verán, Señor. Oramos para que, Señor, allí en sus casas, todo espíritu de estupor, todo espíritu, Señor, que se quiera posar sobre ellos, Padre, sean liberados sus ojos, abiertos sus ojos, Señor, a la palabra. En el nombre de Jesús. Señor, tú dices que solamente por tú vienes, Señor, a quitar este velo. Solo los que entran y creen en ti, Señor, serán, Señor, quitado ese velo. Y creemos, Señor, en esta noche y declaramos en esta noche libertad a nuestros ojos y a nuestros oídos espirituales para tener una sensibilidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.